Soy Wolf Palacios, sígueme en Facebook y en YouTube. Los 7 pecados capitales han condicionado el comportamiento de la sociedad durante siglos. Quizá los seres humanos estamos predestinados a caer en el pecado. Los pecados capitales originalmente se describieron 8, sin embargo con el tiempo se redujo esta lista a 7. El número 7 era un número cabalístico para la Iglesia Católica. La creación se hizo en 7 días. Los 7 pecados capitales son la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Hay 7 pecados capitales que no aparecen en la Biblia y que fueron descritos por primera vez por Evagrio Póntico, que fue un monje y asceta cristiano. Describió los pecados capitales 300 años después de la muerte de Jesucristo. Según la teología cristiana, no existen dentro de cada uno de nosotros, son pecados mortales y tienen grandes consecuencias en nuestra vida espiritual. El Papa Gregorio el Grande redujo las tentaciones mortales a 7 y declaró que eran pecados mortales. Los 7 pecados capitales serían la guía además de la teología cristiana durante los siguientes 1400 años. A lo largo de siglos, los cristianos siempre han temido ser condenados por cometer alguno de estos, ya que para cometer uno de estos pecados mortales es tan sencillo como desearlo. A la gente no le importa hablar de la gula o de la lujuria, hacemos bromas, contamos historias, leemos artículos científicos sobre ellas, pero la envidia es algo incómodo, más que cualquier otro pecado capital. Uno de los pecados más nocivos es la envidia. La envidia es el único pecado capital que nadie se atreve a reconocer. La Iglesia tomó este nombre de la antigua diosa romana de la envidia, una palabra latina que significa mirar con malicia. La envidia siembra su veneno en la sangre y en la mente y sientes que algo te quema por dentro porque otros tienen más y provoca una obsesión. La envidia es obsesar algún bien o cualidad que otro posee y puede ser también cuando tú eres ese bien o posees esa cualidad solo para ti, cuando deseas que el otro no lo tenga. El pecado de la envidia es confundido a veces con los celos, pero lo que los celos suelen reflejar es el miedo de perder a alguien querido. La envidia es diferente. Si tienes algo que yo no poseo y te odio por eso, puede ser un bien material, una posición, un lugar, y cuando la envidia invade a una persona, la destruye. Incluso es posible que algunos crímenes hayan sido motivados por la envidia. La envidia por los éxitos de los demás, hacen cosas como circular rumores con el objeto de arruinar la reputación de otros y hacerlos fracasar. La envidia es un sentimiento realmente desgastante, se llega a consumir a las personas y acaban dominando sus pensamientos y su conducta puede hacer que desees la muerte de otro. La envidia de un modo muy gráfico, por ejemplo, para mantener más verde la hierba de tu jardín, no tienes que cuidarla, tienes que quemarla de tus vecinos. Algunos casos de vandalismo tuvieron origen en la envidia, un pecado que refleja una deficiencia humana que nos preocupa. Adán y Eva fueron los primeros humanos poseídos por la envidia. Abel fue más agradable a los ojos de Dios. Caín se sintió despechado, se inundó de envidia y se llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Fue la envidia lo que motivó el primer asesinato. La envidia es un tema recurrente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se habla mucho de la envidia. Sin embargo, la envidia no fue incluida en las primeras listas de pecados. La envidia está muy presente en una sociedad en la que los bienes y el estatus se utilizan para valorar a las personas. Desde el año 590, Gregorio Magno, nombrado papa, describió de la envidia que surge el odio y también la alegría por la desgracia de nuestros semejantes, así como el dolor por su prosperidad. En algunas personas la envidia llega mucho más lejos y sienten placer
por el mal de sus semejantes. Todas las civilizaciones parecen haber luchado contra la envidia, pero no hay ninguna que haya logrado derrotarla. En algunas culturas, la envidia ha sido considerada una emoción natural, inevitable y necesaria para conseguir el éxito. Hacia el año 500, los griegos todavía no consideraban la envidia como un pecado mortal, sino como un método político, el ostracismo, con lo que trataban de impedir que algunas personas adquirieran un poder político excesivo. Los budistas tienen un concepto de envidia diferente del occidental. Según sus creencias, este pecado también incluye la codicia y los celos. Ambos son obstáculos en el camino hacia la iluminación. Según el budismo, la envidia aparece al adoptar la idea de que somos incompetentes e incapaces y por eso empezamos a compararnos con los demás. Y es entonces cuando pensamos, si yo tuviera eso. Los budistas consideran la envidia un callejón sin salida. Según otras religiones, cierta clase de envidia puede llevar a una mejora espiritual y no es un pecado. Por ejemplo, para el judaísmo puede convertirse en un móvil efectivo para aumentar la sabiduría y solo es pecado cuando tratamos de arrebatarle algo a los demás. En Oriente Medio se denomina el mal de ojo, una mirada de odio que los envidiosos lanzan contra las personas a las que desprecian, y Jesús se refirió a algo parecido en la parábola de los viñadores. En Oriente Medio, incluso algunas zonas del Mediterráneo, existen en muchos establecimientos unos ojos azules pintados, los ponen en las casas, en las tiendas, en las aceras, incluso en las tazas de té, que son un amuleto que protege contra el mal de ojo. La envidia siempre se ha relacionado con la magia negra, como por ejemplo en los cuentos infantiles, en el caso de Blancanieves y los 7 enanitos. Es evidente que la envidia es la trama del cuento, cuando la reina preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella, y el espejo siempre le contestaba que ella es la más hermosa hasta que aparezca Blancanieves. O como en el cuento de Cenicienta, en el que ser honrado también puede atraer la envidia o la enemistad. Muchos relatos en relación a este tema aparecen en todo el mundo, en China, Japón, Corea, África. Incluso cuando alguien es bueno, atrae la envidia y el odio. A lo largo de la historia, los escritores siempre han intentado ponerle cara a los pecados capitales. No los veían solamente como conceptos morales o abstractos, querían una imagen que reflejara el mal. El pecado de la envidia se le atribuyó un rostro demoníaco. La Biblia lo llama Leviatán, un monstruo maligno de un tamaño inimaginable y una fiera que solo puede ser controlada por Dios. Leviatán, el demonio de la envidia, existe cierta relación entre la envidia y la justicia y el resentimiento, pero siempre hay una línea que separa la auténtica justicia del resentimiento, y creo que cuando alguien es víctima de una injusticia, le cuesta entender dónde está esa línea. Las revoluciones tienen su origen en la envidia, y el pobre que no dispone de las riquezas de la aristocracia quiere apoderarse de sus bienes y derrotar a los reyes y a los nobles, y así considerar de una vez por todas suprimir las diferencias entre las clases sociales. Se piensa que la envidia forma parte de la naturaleza humana, y si la envidia el éxito de las personas no sería visto como algo favorable. Freud creyó haber descubierto la envidia y declaró que la envidia estaba causada no por demonios, sino por impulsos sociales y sexuales tan demoledores como los mismos demonios. En los últimos años, la neurología aplicada encontró que la envidia se localiza en una región del cerebro que, curiosamente, es la misma región que se ocupa de las recompensas. Por tanto, se trata de un fenómeno muy básico de la biología humana. En un estudio se preguntó qué preferirías: ganar $50,000 al año y que los demás ganaran $25,000, o ganar $100,000 al año y que los
y los que te rodeen ganaran 200,000. Más de la mitad de los encuestados respondió: prefiero ganar 50,000 dólares en vez de 100,000, me conformo con 50,000. O sea que en conjunto todos ganemos menos aunque yo pierda. Esto demuestra la importancia que concedemos a las diferencias, y se han hecho estudios en los primates y se piensa que ellos también sienten envidia. En condiciones adecuadas, la envidia puede ser un rasgo evolutivo favorable. La envidia puede servir para que los individuos obtengan más beneficios de su entorno. La humanidad es inherentemente envidiosa desde la infancia. Hay problemas entre los niños. La envidia aparece a edades muy tempranas. Por ejemplo, en la secundaria empezamos a preguntarnos quiénes somos y empezamos a descubrir muchas cosas, y nos fijamos más en quienes tienen más éxito con las chicas, en alguien que aparece con un traje nuevo o un teléfono inteligente, y pensar: yo también lo quiero, o también tengo que conseguir uno. Creamos una sociedad que convierte el vicio en virtud. Los pecados capitales son 7 tentaciones que hay que evitar a toda costa, pero en la sociedad actual los pecados como la envidia son el motor del progreso. En la actualidad hay que trabajar mucho para avanzar. Creamos una sociedad en la que los gastos de los consumidores representan 2/3 del total de la economía, algo imposible de mantener si todo el mundo estuviera satisfecho con lo que tiene. Las sociedades prósperas fomentan la competitividad entre las personas porque esa es la base para generar riquezas. Educamos a la gente para que compitan y por tanto alimentamos la envidia para fomentar la envidia. Por ejemplo, la publicidad es un medio muy efectivo y vemos anuncios: necesitamos un coche más grande, y las empresas que viven de la publicidad nos enseñan a ser codiciosos, y es una técnica que se usa desde hace más de 100 años. Los anuncios más efectivos son los que venden la envidia directamente. No solo sentimos envidia por lo que otros tienen, sino que también queremos ser envidiados. Deseamos tener cosas que demuestran que somos unos ganadores, aunque caigamos mal o nos juzguen de pretenciosos. En la sociedad actual se nos enseña a sentir la necesidad de competir contra rivales que se mueven en nuestro mismo terreno. En la actualidad, en nuestros centros de trabajo, se suele recurrir a los rumores o elogios malintencionados para desprestigiar e incluso llegar al sabotaje. Vivimos en un mundo que se desliza hacia la cultura de la envidia. Tenemos la extraña sensación de que derribando la casa del vecino, la nuestra adquiere mejor apariencia, y eso es un pensamiento profundamente irracional y sin motivo. Cuando alguien fracasa, crea cierta satisfacción entre la gente porque hay personas que disfrutan cuando los demás se hunden, pero el principal inconveniente de la envidia es que es insaciable. Sembrar el veneno de la envidia consiste en establecer diferencias, tener artículos de marca y conducir un coche caro, y saber demostrar que tienes un alto nivel social. Algunas naciones poseen bienes que son escasos, y las naciones que no cuentan con ese recurso sentirán envidia, y eso puede provocar toda clase de conflictos. Eso es lo que ocurre con el agua, con los alimentos. Las naciones que poseen estos recursos deberían de ayudar a sus vecinos, o al menos tratar de no despertar envidia. Soy Wolf Palacios, sígueme en Facebook y en YouTube.